Hola, bienvenidos a una semana más. El objeto de este video es para compartir una pequeña retroalimentación con respecto al contenido de la semana número 8, que tiene como título o tiene como tema primordial la demanda de habeas corpus y su procedimiento. Ahora bien, como ya hemos visto en sesiones anteriores, la demanda, ¿por qué hablar precisamente del término demanda? La Ley de Procedimientos Constitucionales nos presenta la posibilidad de poder presentar la solicitud de habeas corpus por medio de carta, por medio de telegrama, por medio de fax o haciendo un proceso de autointegración de las normas. Podemos hacer uso de la demanda. Realmente los escritos o las cartas enfocadas a un habeas corpus muchas veces no se toman o no se desarrollan los temas tal cual han sucedido y pueden ser muchas veces muy escuetos. El uso del telegrama también es un punto muy interesante. Aquí hay que ver un poco el origen de la ley de procedimientos constitucionales. Obviamente que hoy en día el uso del telegrama ya casi no se da, no se utiliza, y además en un telegrama no se puede desarrollar todo el contenido fáctico y el contenido jurídico de la situación que genera la privación de libertad y cuáles son los derechos y cuáles son los lineamientos jurisprudenciales que se pueden abocar para poder sustentar la pretensión de habeas corpus. Por medio del fax muchas veces se considera como una condición muy impersonal y que puede generar un poco de conflicto al momento de determinar la legalidad o no de este mecanismo. Es por eso que por normas de autointegración se utiliza la figura de la demanda. Pero hoy en día entramos en una pequeña controversia, y esto ha sido más o menos generado por la situación que nos encontramos hoy en día por el COVID-19. Hace poco una niña, una adolescente, presentó una solicitud de habeas corpus por medio de internet. Ha sido un punto muy interesante debido a que los mecanismos deben de ir variando dependiendo de la época o dependiendo de los contextos. Pese a que se le dio a lugar el proceso de habeas corpus a esta joven, no se desestimó en ningún momento porque fue claro y preciso su petición, y su desarrollo fáctico, pero sí se solicitó que la Procuraduría General de la República asumiera el rol de representante, porque toma también en punto muy interesante esta situación, el principio de progresividad de los derechos del niño, niña y adolescente, que también es un tema bastante interesante, debido a que muchas veces solamente se dice, no, es que solo los adultos pueden llevarlo, pero realmente si estamos hablando de un principio de progresividad, los jóvenes, en este caso los adolescentes mayores de 12 años, pueden en algún momento solicitar este tipo de procesos. Ahora bien, ahora que vemos una situación ya más palpable, porque la demanda nosotros podemos presentar de una forma sistematizada un desarrollo fáctico, es decir, una descripción de los hechos que generan la violación al derecho, o bueno, una descripción fáctica o un relato de cómo sucedió la supuesta privación de libertad, para posteriormente hacer una fundamentación jurídica a partir de establecer cuál es la norma de control y cuál es el objeto de control, en este caso el hecho o el acto que genera que se solicite la intervención de la Sala de lo Constitucional o de la Cámara en su defecto para que pueda resolver este punto. Los elementos de la demanda son dos. Normalmente son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. En el elemento subjetivo debemos de tomar en cuenta el sujeto activo, es decir, la persona que solicita ¿cómo que se llama?, el proceso de habeas corpus. El sujeto pasivo, que en este caso es la persona, en este caso sería la autoridad judicial o administrativa que ha privado de libertad, y en este caso el tribunal competente. Hay que recordar que cuando los casos se dan
fuera de la circunscripción de la capital van a ser las cámaras de segunda instancia. Cuando sea al interior de la capital va a ser en la Sala de lo Constitucional quien va a conocer. Luego, en el elemento objetivo podemos hablar sobre la argumentación fáctica y jurídica, donde se haya la situación de hacer la descripción de los hechos o el relato de los hechos y la descripción jurídica o hacer el análisis jurídico, donde se va a incorporar elementos como doctrina, la norma jurídica violentada, el texto constitucional que se considera que es contrario o que se ha contrariado, y además el bagaje jurisprudencial por si existen casos similares o con características similares a la causa que se va a presentar, la causa pretendi y el petitium, que el petitium es el petitorio, que es lo que nosotros pedimos, que es lo que el solicitante o usted como abogado va a solicitar. Luego de eso, una vez realizada la demanda, se presenta la demanda ante la Cámara o ante la Sala de lo Constitucional, dependiendo del caso. Luego se hace un examen liminar, es decir, se hace un análisis de los elementos de fondo y de forma para poder establecer si esta demanda es pertinente o no es pertinente. Sí es posible que se le pueda generar una prevención porque hay un elemento que no está claro o que se debe de subsanar, hay un vicio de forma o se necesita aclarar o se necesita reponer, y una vez solventado está como que se llama el, el error, se pasa a la siguiente fase, que sería el nombramiento del juez ejecutor. El juez ejecutor es una figura en la cual puede ser un estudiante, puede ser un estudiante de los últimos años de la carrera, profesionales del derecho, que van a hacer una intimación a la autoridad competente, van a verificar la situación, ya sea cómo se encuentra la persona o observar el expediente si es una persona que está privada de libertad en un centro de detención. Va a rendir un informe y va a emitir una resolución que no es vinculante para la sala o para la cámara, pero que permitirá un parámetro de acción o de cosmovisión de cómo va a ser resuelto, para posteriormente llegar a una sentencia ya sea interlocutoria o una sentencia de sobreseimiento o una sentencia tal cual. Y aquí surge una pregunta. ¿El proceso de habeas corpus puede existir o se puede alegar la presencia de un medio de impugnación? La respuesta es sí. Se puede interponer un medio de impugnación o un recurso, que en este caso sería el de la revisión, pero esto opera única y exclusivamente cuando quien conoce del proceso de habeas corpus sea única y exclusivamente la Cámara de Segunda Instancia. Con esto terminamos la cápsula en el aspecto académico, pero antes de terminar quiero invitarlos a que participen en el foro de consulta, que participen en la lectura de las sentencias de habeas corpus y que participen en la actividad evaluada, que es la presentación del proyecto de la demanda de habeas corpus. Sigan las indicaciones de las autoridades correspondientes y los felicito por su desempeño y que todo sea para bien y con muchos éxitos. Hasta la próxima.